Buenos días chicos, hoy vamos a ver el tema de tablas dinámicas. Las tablas dinámicas es una herramienta que tiene Excel para agrupar o resumir información a partir de una base de datos. Por lo tanto, en este caso lo que tenemos que hacer en primer lugar es colocar el cursor en cualquier lugar de nuestra tabla, ¿sí? Aquí tenemos relevado unas encuestas realizadas a niños de 6 a 9 años respecto de la prevalencia de obesidad. Entonces, en este caso lo que vamos a graficar es cómo está distribuido el sexo de esos niños y luego incorporar también la variable de edad. Para eso vamos a ir al menú Insertar, Tabla Dinámica. Vamos a ver que nos aparece un formulario donde nos muestra la selección de todos esos datos y después nos da la opción de colocar esa tabla en una nueva hoja de cálculo o en una hoja de cálculo existente. En el caso de una hoja de cálculo existente deberíamos indicar en qué celda o a partir de qué celda queremos colocar esa tabla dinámica. Nosotros lo vamos a dejar como nueva hoja de cálculo. Al presionar el botón aceptar nos aparece a la derecha de la pantalla, en la parte superior, los diferentes campos que tiene nuestra base de datos. Y en la parte inferior, una cuadrícula donde vamos a ir arrastrando los campos que van a formar nuestra tabla dinámica. Por eso tenemos las filas, las columnas y en la parte de valores es donde se van a ir calculando valores que van a formar parte de nuestra tabla. En este caso, como yo les decía, vamos a graficar lo que es el sexo. Entonces, arrastramos la variable al lugar que queremos, ¿sí? Podría ser tanto filas o columnas, de acuerdo a cómo queremos visualizar nuestros datos, ¿sí? Por eso es lo de dinámico, simplemente arrastrando podemos cambiar la visualización de la tabla. Una vez que elegimos la variable, fíjense que en la tabla se muestran los distintos valores que toma esa variable. Y luego, para darle números, ¿sí? Para darle valores numéricos, lo que hacemos es arrastrar esa variable a la parte de valores, donde lo que hace es aplicar una fórmula a esas variables. En este caso, cuenta la cantidad que cumplen la condición, digamos, ¿sí? Que toman el valor de la variable, en este caso femenino o masculino. Si ustedes quisieran por alguna razón cambiar la función aplicada a esos valores, lo que van es, hacen clic sobre la flechita, configuración del campo y pueden elegir otras funciones, suma, promedio, máximo, etc. Una vez que tenemos esto, ya tenemos los datos. Inclusive, simplemente con esto, ustedes pueden realizar sobre esta tabla dinámica un gráfico dinámico. Entonces, simplemente lo que hago en la opción de herramientas de tabla dinámica, analizar, y ahí tengo la opción de gráfico dinámico. Me muestra distintas opciones, uno puede elegir la que mejor se adapte a nuestro gráfico. ¿Sí? Una recomendación que siempre hacemos es que a todo gráfico se le coloque un título acorde a la información que muestra. En este caso sería sexo. ¿Sí? Cuando existen etiquetas que no aportan información, ¿sí? Lo que recomendamos siempre es que ustedes la eliminen. Entonces, acá simplemente con haber arrastrado campos ya tenemos el gráfico hecho. Si ustedes quisieran cambiar el diseño de ese gráfico, lo que vamos es a la pestaña de diseño y ahí ustedes tienen distintos modelos y distintos formatos de gráfico para que ustedes coloquen el que consideren más adecuado. Inclusive tienen la opción de cambiar colores. O sea, ustedes dejarían el gráfico como mejor les parece. Por otro lado,
lo que yo les comentaba recién es que también quisiésemos ver la distribución de esos niños y niñas por edad. Entonces, en ese caso, lo que vamos a agregar es la variable edad. Podemos agregarlo, ¿sí?, como columnas, y fíjense cómo automáticamente, simplemente arrastrando, se cambia la tabla y cambia el gráfico asociado, ¿sí? Una recomendación que siempre hacemos es que ustedes coloquen un nombre adecuado a la hoja donde tienen la tabla dinámica. Más en estos casos cuando vamos a trabajar con muchas tablas y muchos gráficos. Entonces recomendamos que cada hoja tenga un nombre que relacione la información que contiene. Ahora bien, vamos a volver a respuestas del formulario y vamos a realizar otro gráfico, ahora relacionado con la percepción del peso que tienen estos padres respecto de sus hijos con la actividad física que realizan. Entonces, en ese caso, colocamos nuevamente el cursor en la tabla, insertar, tabla dinámica, aceptar, y vamos a colocar las variables que les mencioné recién. La relación del peso, ¿sí?, lo que los padres opinan con el peso del niño, la percepción sería más que la relación, y la actividad física que realiza. Una cosa que recomiendo es que vean qué variable es la que más valores diferentes toma, ¿sí? ¿Para qué cambia esto? Porque fíjense cómo se distribuyen diferentes si yo cambio el lugar en que coloco las variables, ¿sí? Esto es simplemente una cuestión estética, la información va a ser la misma y el análisis lo voy a poder hacer igual, pero una cuestión visual cambia el lugar en donde lo coloquemos. Por eso, para que esto lo tengan en cuenta cuando realizan sus propios análisis de información. En este caso, paso a valores cualquiera de las dos variables porque siempre el resultado de esta cuenta va a ser la intersección entre estas dos. Así que ahí tenemos el dato. Podemos, si quieren, disculpen, fíjense lo que sucede cuando yo coloco el cursor en cualquier lugar fuera de la tabla dinámica. Coloco en la tabla dinámica, ¿sí? Vamos a ir a analizar y vamos a agregar el gráfico dinámico como lo habíamos hecho en un principio. ¿Sí? Si a este gráfico le quisiera incluir el tema de la edad, ¿sí?, cómo se distribuye esos valores con respecto a la edad de los niños, lo que hago es agregar, como hicimos anteriormente, simplemente la variable edad, que la puedo colocar aquí y el análisis, o sea, lo que me hace es una tabla de mayor envergadura, mayores datos, o puedo agregarla como filtro. ¿Qué quiere decir esto? Que los totales los va a ir mostrando cómo estén distribuidos de acuerdo a la edad. Entonces, yo podría elegir en ese filtro solo la situación de la edad de los niños de 6 años. Entonces, pongo seleccionar varios elementos y voy a seleccionar solo los niños de 6 años. Entonces, toda esta información mostrada en esta tabla y en su gráfico asociado refiere a lo que sucede con los niños de 6 años. Entonces, por cada edad puedo ir obteniendo un gráfico diferente simplemente realizando el filtro acá, que lo puedo aplicar acá, como también lo puedo aplicar en los filtros asociados al gráfico. Una cosa por ahí también, si ustedes quieren hacer más estético el gráfico, la tabla, pueden cambiar los valores que aparecen como etiqueta de fila o etiqueta de columna, ¿sí?, por otras palabras. Por ejemplo, podría ser que acá sería la percepción del peso y en este caso podemos poner actividad física. Fíjense que simplemente esto es para mejorar cómo se ve
digamos, la información a nuestros gráficos y quede más claro para cualquier otra persona que vea nuestra tabla. Inclusive podemos ajustar el texto, ¿sí?, para que poder reducir las columnas, el tamaño, y que quede mucho más estético nuestra tabla. Sí, esto es simplemente una cuestión de estética. Ahora bien, otro análisis de información que tiene que ver con aquellas preguntas del tipo de casilla de verificación, donde en ese caso las preguntas, digamos, cada opción se va acumulando en la respuesta. Entonces, en este caso que es antecedentes de obesidad, si nosotros seleccionamos, por ejemplo, aquí dos opciones, lo que se muestra son las dos opciones concatenadas, una detrás de la otra. Entonces, al momento de realizar la tabla dinámica, vamos a elegir antecedentes de obesidad. Fíjense que lo que hace es mostrar las veces que se repiten, tanto dobles, ¿sí?, digamos, madre y hermano, madre y tíos y abuelos, y madre y padre solo. Entonces, esto es una información muy útil, pero puede suceder que querramos graficar solo los padres, digamos, qué antecedentes tienen de los padres simplemente. En ese caso, lo que hacemos es, volvemos a respuesta del formulario y lo que tenemos que hacer es, por cada una de las opciones, colocar una columna, ¿sí? Y en esas columnas vamos a separar para poder contar solo los padres y las madres. Una forma de hacerlo es utilizando estas fórmulas que tienen acá, que está explicada bien en los apuntes, ¿sí? Entonces, es usar un conjunto de fórmulas anidadas para poder contar solo aquellos que cumplen una condición, en este caso madre o padre. Y lo mismo debiéramos hacer para cada una de las variables, ¿sí? Tíos, y en este caso no hay. Una vez que hacemos esto, vamos nuevamente al menú Insertar, Tabla Dinámica, y fíjense que por ahí lo que debiéramos hacer en este caso es elegir esas variables y pasarlas a valores. ¿Sí? Esas últimas variables que agregué, para lo cual recuerden actualizar la tabla, actualizar la información para que se visualicen, ya que se incorporan como nuevas variables. ¿Sí? Y acá me muestran los valores, los cuales podría, entonces yo sé que con antecedentes de padre y madre hay 20, con no hay 102 y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, acá se independizan las variables. Bueno, espero que les haya servido y cualquier duda estamos a su disposición, así que muchas gracias. Nos vemos.